Las estrellitas de la farándula están cayendo, ¿ah? Y una de ellas es la conductora de un programa de espectáculos aquí en el Cono Norte que se llama Belleza Andina. Ya se imaginarán por qué le dicen Belleza Andina. Se trata de Rocío Guamán Rodríguez. Corazón, bienvenido a Chimichí TV y gracias por engalanar con tu belleza el programa. Warren, gracias a ti por la consideración. Bueno, hay una amistad de muchos años, una consideración, y al margen de las bromas yo creo que un gran respeto y de verdad que gustosos. Tenemos la edición reciente de tu producto donde hemos apreciado las entrevistas que has dado pues a David Orozco, a la banda, los eventos que hay, y felicitaciones por este gran trabajo que estás realizando. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos por los triunfos de los amigos y es lo que de verdad a mí me da mucho gusto el verte adelante siempre en los eventos pues de cumbia, de folclore también. A mí lo que me pregunto es lo siguiente, ¿qué comes para que cada día estás pero más regia? Comida, pues. Ah, no, aparte de eso, ya sé, pues, ¿no? No, nada, normal, lo de siempre, picante de cuy, pachamanca, chicharrón. Oye, pero comiendo todo eso te mantienes así. Claro, por supuesto. Oye, a ver, cuéntame ahora con respecto a tu programa que tienes aquí en el Cono Norte. Bueno, tenemos un programa que lo transmitimos a través de Cable Network Canal 3, estamos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, todos los días. El programa es en vivo, y bueno, pasamos los videos musicales, tenemos entrevistas con los artistas, agrupaciones, y agradecidos de verdad por el cariño del público, de toda la gente que confía en nuestro programa. ¿Cuánto tiempo ya estás? Ya es más de un año, estamos más de un año y el agradecimiento también a nuestro productor Fernando Malque, al señor Elvi Manrique, gerente general de Cable Network, por esta linda oportunidad, porque tú sabes que hacer folclore pues ahora está ya de moda también, ¿no? Y nosotros estamos muy gustosos de poder seguir en ese trabajo tan bonito que tenemos. Oye, pero ¿ya no estás en la radio? También en 2 radios del Cono Norte, también estamos trabajando ahí, como siempre, pues, ¿no? ¿Cómo haces para compartir tu tiempo? La radio, la televisión, el marido, imagínate. Oye. Bueno, la radio, la televisión, bueno, siempre, ¿no? Tú sabes que siempre hemos estado en ello, claro, en el trabajo. Bueno, no sé, ya nos hemos acostumbrado, es nuestro ritmo de vida, creo. Pero no obvies pues eso de la pareja. ¿Ya te casaste tú, Rocío? Mira. No. Estás pedita tuya. Ah, bueno. Hoy en día ya nos regalan el arito. Oye, corazón, a ver, cuéntame con referencia a tu aniversario, ¿cuándo se va a llevar a cabo y dónde va a ser? Ya debes tener un poquito ya más o menos avance. Bueno, sí, ya estamos elaborando los volantes. El día domingo 28 de agosto será en el local Complejo Naranjito, aquí nomás al frente, y vamos a tener pues a la diosa hermosa del amor, Dina Paucar, los super brillantes del Ande, Carlito Jiménez, a los chéveres de Irucay, a Robert Pacheco, a Cecilia Mendoza, estampas costumbristas, todo un espectáculo muy bonito para poder compartir con el público. Desde las 10 de la mañana también un festival gastronómico donde vamos a tener lo mejor de nuestra comida neta, al estilo pues de lo que viene a ser también la sierra peruana, pachamanca, chicharrones, picante cuy y todo lo mejor. Y el tacacho con Cecilia. Eso es que estábamos pensando en coordinar contigo, si ella nos acompaña. Por supuesto. Puede ser que Yuyo también nos trae el tacacho y los Juanes. No, yo soy tacachero. Pero yo ya sé que eres tacachero. Eres recontra el tacachero. O sea que ya saben cuándo dice que es El día domingo 28 de agosto, en el local Complejo Naranjito de Puente Piedra. Vamos a compartir de un día muy especial. Desde temprano, 10 de la mañana empezamos, gracias a las estampas costumbristas que van a desfilar de muy tempranito. Música ancashina, música uyonense, música para todos los gustos en este local como es Complejo Naranjito. Bueno, Rocío, oye, gracias por concedernos la entrevista. Oye, pero antes de finalizar, mándale un saludo por su aniversario a la Gipta, pues. Ah, claro, éxitos para los chicos. Estamos trabajando de la mano también. Hay que felicitar a la Orquesta Gipta de Carhuaz, orgullo del hermoso callejón de Guaylas, de la familia ancashina. Y bueno, sabemos que el público está llegando, hay una cola tremenda ahí en el local, ¿no? Y estamos muy contentos también de ver cómo se le da el respaldo al talento nacional. Oye, pero eso también es la muñeca del Johncito Leiva, ¿no? ¿Cómo? Esta es la muñeca de John Leiva también, ¿no? Claro, yo había escuchado quién era la muñeca de John Leiva, digo, no. No, ese detrás de cámara. Esa, pues. exprésate bien. Sí, el trabajo de John Leiva hay que felicitarlo porque justo hoy hemos entrevistado en el programa a Yesenia Sainz, que también es una artista que está trabajando ahora con John Leiva y de verdad que nos da mucho gusto ver cómo se da la opción a los jóvenes talentos de la música y trabajando duro como tiene que ser y presentando nuevas alternativas también para el gusto del público. John Leiva la mueve bien, pues imagínate, ¿no? La mueve bien sus influencias, toda esa cosa. Claro, y hay un compromiso grande por el trabajo que él está realizando, pues imagínate. Gracias, corazón, gracias, Rocío. Muy amable.